Sindicato Mexicano de Electricistas. Nuevamente, muy buenos días, compañeras, compañeros. Vamos a iniciar este foro, el Foro por la Soberanía Energética, la Reforma Eléctrica. Aquí está organizando este foro, lo organiza el Frente Ciudadano del Valle de Tulancingo, lo organiza el Sindicato Mexicano de Electricistas, también lo organiza la Asamblea Nacional de Usuarios de aquí de la Coordinación de Tulancingo, y también lo organiza este foro la Confederación de Jubilados Pensionados Adultos Mayores. También le damos la bienvenida a compañeros de la estructura del sindicato, miembros del sindicato del Comité Central. Nos acompaña también en este foro nuestra compañera Yasmín Avelar Serrano, miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda. Bienvenida, compañera. También nos acompaña nuestro compañero José Luz Macías Patiño, miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda del Sindicato Mexicano de Electricistas. También nos acompaña nuestro compañero Helio Ceguera Valencia, procurador de la Comisión Autónoma de Justicia. Nos acompaña también nuestro compañero Juan Luis González Vargas, prosecretario de sucursales del sindicato y coordinador de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía. Nos acompaña nuestro compañero Humberto Medrano Morales, prosecretario de tiempo determinado. Nos acompaña también nuestro compañero Miguel Márquez Ríos, secretario de Fomento a la Salud, Previsión Social. Nos acompaña también con nosotros nuestro compañero Hugo Álvarez Piña, secretario de Educación y Propaganda. Y nos acompaña nuestro compañero y único secretario general de esta organización, nuestro compañero Martín Esparza Flores, secretario general. También se encuentra con nosotros el licenciado Enrique Pacheco López, presidente del Frente Común Ciudadano del Valle de Tulancingo y coordinador de la NUE de aquí de Tulancingo. Bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio a este foro para que no se nos haga un poco tarde, y mientras que se vayan integrando los otros dos ponentes, vamos a dar inicio, y donde dejo el uso de la voz para coordinar estos trabajos a mi compañero Justo Miranda. Bien, compañeras, compañeros, distinguidas personalidades que nos honran con su presencia, sean bienvenidos a esta su casa. Tulancingo Hidalgo los recibe con los brazos abiertos. Vamos a dar la bienvenida a la licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con una maestría en Antropología Social en el Colegio de Michoacán. Doctorado de Ciencias Sociales en el programa de la Universidad de Guadalajara, estudios de posgrados en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, profesor e investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, profesor invitado actualmente de la UNAM en Iztapalapa, profesor adscrito de tiempo completo a la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la UACM, en el plantel Casa Libertad Iztapalapa. Ha publicado diferentes artículos y libros. Su último libro, Gobernadores, Elecciones y Política Local en Hidalgo. Promotor de los comités municipales en defensa de la Cuarta T en todo el estado de Hidalgo. Para ello, cedemos el uso de la palabra al doctor Pablo Vargas González. Bienvenido. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto estar aquí con compañeros y compañeras relacionados con el tema de la industria eléctrica. Primero que nada, agradecer la invitación del Frente Común del Valle de Tulancingo, encabezada
por el licenciado Enrique Pacheco, de gran trabajo aquí en la región. Por los compañeros de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica de aquí del Valle de Tulancingo, compañero Oscar, muchas gracias por la invitación. Desde luego a todos los compañeros y compañeras del Sindicato Mexicano de Electricistas, un sindicato aún combativo con la fuerza, con la energía de la clase obrera mexicana. Muchas gracias. Es importante esta asamblea informativa recientemente, días pasados, pasó a la Suprema Corte de Justicia la legalidad, la constitucionalidad de esta reforma que está en ciernes, que se encuentra en el Senado y en la Cámara de Diputados. El día jueves, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, en mayoría, declararon legal y constitucional la propuesta que hoy está en el Congreso de Andrés Manuel López Obrador, y es una propuesta legal y constitucional y que se va a aprobar en el Congreso. Es muy importante que sepamos esto porque ¿qué se pretende con esta reforma? Se pretende corregir los errores y las traiciones de los gobiernos neoliberales, de los gobiernos prianistas. Tenemos muchas reformas de los gobiernos que se hicieron con anterioridad: Miguel de la Madrid, López Portillo, Ernesto Zedillo, Salinas de Gortari, Felipe Calderón, todos, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, todos hicieron reformas contrarrevolucionarias, contrarreformas realmente a la Constitución. Y tenemos en 2013 la reforma que hizo Enrique Peña Nieto en materia energética, con una idea que prácticamente modifica una serie de artículos constitucionales que van en contra precisamente de la soberanía del pueblo mexicano, de la soberanía energética. Y es importante porque toda esta reforma que hizo Peña Nieto se hizo con el aval de los dos principales partidos, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Hoy se han conjuntado para generar un frente contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Y es importante porque ya viene de atrás todo ese pacto, esa alianza contra el pueblo mexicano. Y esta reforma de Peña Nieto bajó el estatus de las empresas, de las grandes empresas paraestatales, como es Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Les bajó el grado a empresa productiva del Estado, teniendo un papel de gran importancia. Degradó el papel y las funciones del Sistema Eléctrico Nacional, o sea, se redujo prácticamente el papel que tenía de rectoría del Estado en materia eléctrica. Y eso permitió que entrara la privatización de empresas, permitió una degradación del papel rector del Estado y del gobierno a dar la cobertura, dar la importancia que tiene la energía eléctrica a todos los mexicanos. Y en ese sentido, las empresas privadas empezaron a competir con Comisión Federal de Electricidad. Se crearon contratos leoninos que les llamaron de utilidad compartida, destinadas a favorecer a empresas privadas, principalmente transnacionales. Llegaron las empresas transnacionales para invertir en infraestructura eléctrica y en gasoductos, pero sobre todo se aprovecharon de la infraestructura existente que había creado durante tantas décadas el gobierno federal. Los grandes beneficiarios fueron las empresas privadas, principalmente españolas, y la más importante, Iberdrola, que se aprovechó de los contratos que les fueron dando Peña Nieto, Enrique Calderón
a estas empresas. Se dijo que iba a haber tarifas a bajo costo para la población y que Comisión Federal de Electricidad sería una empresa de clase mundial. Todo quedó en una farsa, en la simulación, porque los principales intereses fueron que entrara el capital privado transnacional para beneficiar intereses económicos de un pequeño grupo. ¿Cuál fue el impacto de la reforma? En primer lugar, se redujo el papel de la empresa pública, la importancia del papel rector del Estado y sus capacidades para brindar energía eléctrica a todos los mexicanos. Permitió contratos leoninos, principalmente empresas transnacionales. Iberdrola es el que capta, concentra todos los apoyos, la empresa española ligada a intereses económicos. ¿Y por qué está Peña Nieto haciendo vacaciones en España? Porque ahí tiene el respaldo de las empresas y de los gobiernos de ese país que fueron beneficiados con esos contratos leoninos. ¿Y qué pasó? Tampoco bajaron los precios para la población y se les dio un estatus igual, similar a las empresas privadas, a los comercios igual, como si fueran usuarios comunes. Es decir, la empresa privada paga casi igual que nosotros en nuestras casas, en nuestros domicilios, ¿sí? Entonces, hay una desigualdad muy grande en términos de estos contratos que benefició la reforma de Enrique Peña Nieto. Y hoy, como saben, las empresas OXXO tienen contratos ilegales, pagan igual que una vivienda y prácticamente consumen todo el día, toda la noche, la energía eléctrica y pagan el mínimo, inclusive menos que nosotros en nuestras viviendas. Y en ese sentido, habría que decir también, México perdió renta energética, dinero público, que no llegó a las arcas del Estado para los beneficios de los programas sociales, gracias a que dio subsidios a la empresa privada. También benefició con la infraestructura del Estado. Ya lo habíamos visto antes con Teléfonos de México. Cuando privatizó Teléfonos de México, Salinas de Gortari, precisamente se entregó la totalidad de la infraestructura a la empresa privada de Teléfonos de México. Y así pasó con la empresa privada. Hoy, la empresa privada tiene más del 60% de la producción de energía. Poco a poco, cada año fue perdiendo el Estado la capacidad de la producción de energía. Y hoy, quien tiene el control de la producción de la energía eléctrica es precisamente la empresa privada y transnacional. Ese es un tema muy importante porque de continuar esta política, de no haber ganado Andrés Manuel López Obrador en 2018, esto hubiera sido el desastre para todos los mexicanos. Y hoy se pretende precisamente recuperar la soberanía energética porque se fue perdiendo paulatinamente en materia de nuestros recursos naturales gracias a la privatización de las empresas. Y hoy tenemos otro gran tema que permitió la ley de Peña Nieto, la reforma de Peña Nieto. Hoy conocemos que hay nuevos recursos naturales o por lo menos poco conocidos. El litio es un nuevo recurso natural que hoy está impactando el mundo por los autos eléctricos, por la energía para los teléfonos celulares que sirve de energía para cargar los teléfonos celulares. Y es un tema importante porque México tiene 3 yacimientos de gran importancia: Zacatecas, Baja California y Sonora. Pero, ¿qué pasó con Peña Nieto? Se entregó a la empresa privada transnacional. Y hoy se tiene que una empresa china es la que favorecida de estos grandes
yacimientos de litio, cuando sabemos que Bolivia organizó una empresa del Estado, desde el gobierno, para administrar los grandes yacimientos de litio. Y mientras Peña Nieto concesionó todo el yacimiento a empresas transnacionales. Y el litio y otros productos que México tiene, como el sodio, son de gran importancia. Y hoy es importante que empecemos a recuperar todos estos recursos naturales que son del patrimonio de todos los mexicanos. Y en ese sentido, ¿cuál es la importancia de la reforma del gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Cuál es la importancia? Por una parte, derogar, desmantelar las leyes e instituciones neoliberales que privatizaron nuestra energía eléctrica. Echar abajo esta ley de Peña Nieto. De eso se trata principalmente esta nueva reforma eléctrica que propone el gobierno de la Cuarta Transformación. Segundo lugar, eliminar contratos leoninos para las empresas privadas. Los OXXOs, las empresas transnacionales, ¿a quién le dotan de energía eléctrica? A otras empresas privadas, a precios irrisorios, ¿sí? Y entonces hay una desigualdad del mercado que favorece principalmente a unos cuantos, a intereses leoninos, a unos cuantos empresarios. Y también de lo que se pretende es fortalecer capacidades del Estado, fortalecer PEMEC y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. De eso se trata esta nueva reforma. Recuperar la soberanía energética para todos los mexicanos, que es patrimonio de los recursos naturales para todo el pueblo de México. Y, sobre todo, en materia eléctrica, recuperar la renta eléctrica a través de lo que se le paga a las empresas transnacionales. Y los recursos naturales, que son patrimonio de todos los mexicanos. Hay propuestas muy importantes para abaratar costos de la luz a todo el pueblo de México. Hacer la diferencia también entre lo que es la población rural y urbana, a bajos costos, principalmente en comunidades de pueblos indígenas. Se trata de una reforma que beneficie a todos los mexicanos. Y eso es muy importante que todos lo sepamos, que informemos a nuestros vecinos, que informemos a nuestros amigos y familiares que esta reforma nos va a beneficiar a todos y a todas. Porque en este momento hay mucha desinformación. Ya está a punto de que se apruebe o de que pase a la aprobación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pero está recibiendo muchos ataques de esas empresas que pagan muchos dineros para atacar al presidente y para atacar las bondades de la reforma eléctrica. Principalmente son grupos empresariales, principalmente grupos externos internacionales que tratan de opacar los beneficios de esta reforma. Se dice que esta reforma provocará apagones, desabasto y elevará las tarifas de la luz, y que va a acabarse la inversión privada, puede afectarse y que ya no habrá nuevas inversiones. No, mentira, yo creo que es una gran mentira. En este momento se trata de reanimar el mercado eléctrico, cambiando la soberanía y la rectoría del Estado, invirtiendo las proporciones que hoy tiene de producción eléctrica la empresa privada, para que el Estado nuevamente tenga el control de la producción energética. También hay mucha manipulación política y lo hemos escuchado. Hidalgo ya se encuentra en una actividad política por la gubernatura. Ya lo sabemos, ya empezó la campaña electoral. Y en ese sentido,
hay una manipulación de esta información. Se dice que el PRI y el presidente López Obrador ya negociaron la gubernatura de Hidalgo para que diputados priistas aprueben la reforma eléctrica, porque nos faltan votos en la Cámara de Diputados y unos 10 votos en la Cámara de Senadores. Y en ese sentido, pues, ¿qué podemos decir? Es mentira, es falso totalmente que se haya negociado una entidad federativa como la del Estado de Hidalgo. Estado de Hidalgo, desde el 2006, es un Estado obradorista, es un Estado que ha votado por el cambio, que ha votado por la transformación. Desde que fue candidato Andrés Manuel López Obrador, aquí en el Estado de Hidalgo se votó en mayoría y lo volvimos a repetir en 2018. Por eso es hoy importante que todos sepamos que esta reforma eléctrica nos va a beneficiar a la mayoría de los mexicanos y sobre todo va a ser realidad el derecho humano a tener energía eléctrica para todos los mexicanos. De eso se trata, que hoy recuperemos los derechos, recuperemos la soberanía energética, y por eso tenemos tareas muy importantes como ciudadanos. Principalmente agradecer, respaldar los gobiernos de la Cuarta Transformación. Y el día de mañana tenemos una cita, el día de mañana tenemos una tarea ciudadana muy importante, que es la de salir por la ratificación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es muy importante porque estaremos apoyando no solamente la reforma eléctrica que ya está en camino de su aprobación, sino el conjunto de beneficios que ya tenemos los mexicanos y que queremos que la Cuarta Transformación también llegue al Estado de Hidalgo. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, doctor Pablo Vargas, por ese mensaje para todos. Bien, vamos a dar la bienvenida también a nuestra senadora por el Estado de Hidalgo de la 64 legislatura, que cuenta con una licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, especializada en Administración y Desarrollo de Empresas y Negocios, miembro del partido de Morena. Dentro de las comisiones en el Senado ha llevado estudios legislativos, medio ambiente, cambio climático y recursos naturales, derechos de la niñez y la adolescencia. Actualmente es secretaria de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra senadora por Hidalgo, María Merced González. Muy buen día tengan todas y todos. ¿Cómo estamos? Ese ánimo. Bien arriba. Qué bueno. Saludo con mucho entusiasmo y respeto a este hermoso pueblo de Tulancingo. Un enorme gusto, paisanos y paisanas, compartir con todas y todos ustedes este día. Todavía no llegan nuestros compañeros que estamos esperando, la diputada Lisette Marcelino Tobar y el diputado federal Otoñel. Esperamos que en cualquier momento se incorporen aquí con nosotros. Pero así contamos con la presencia de un gran líder que todos ustedes conocen,
el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores. Bienvenido, un honor compartir este día con usted. Y también contamos con la presencia, que ya lo acabamos de escuchar, un activista social, el doctor Pablo Vargas González. Así como a todo el equipo de nuestro gran movimiento de regeneración nacional que nos acompaña esta mañana y quienes hicieron que este evento fuera posible. Gracias, felicidades. Y aquí quiero hacer mención muy especial del licenciado Enrique Pacheco López, presidente del Frente Común Ciudadano del Valle de Tulancingo, Hidalgo, secretario general estatal de la Unión General de Obreros y Campesinos de los Estados de México, licenciado en Derecho, trayectoria de más de 25 años en el activismo social, representante de la Asociación Civil Mujeres Exitosas, representante de la Asamblea General de Usuarios de Energía Eléctrica, abogado altruista, trabaja apoyando a todas las personas que requieren trámites legales sin cobro. No sé si se encuentre por aquí, pues si no, pues le apreciamos mucho. Muy bien, muy bien. Qué bueno que estás aquí, líder. Nos da mucho gusto contar con tu presencia. Gracias por la importante colaboración que has tenido para que este evento sea posible. Te lo reconocemos, te lo apreciamos en su justo valor. Un honor. Bueno, en primer término, quiero externar mi sentido reconocimiento por este tipo de encuentros que ayudan a difundir un tema de interés nacional tan relevante como lo es la reforma eléctrica, el cual próximamente estaremos analizando en el Senado de la República. Paisanas y paisanos, es un gusto poder conversar el día de hoy con ustedes acerca del por qué es importante y necesaria la reforma eléctrica y los alcances de esta. Para ello, dividiré mi intervención en tres partes. La primera contendrá un breve repaso sobre qué es el proceso legislativo que el Congreso de la Unión lleva a cabo de manera general, mismo que les permita una mejor comprensión del curso que llevará en los siguientes días la iniciativa de la reforma eléctrica. En segundo término, les platicaré de la iniciativa presentada por el presidente de la República ante la Cámara de Diputados, su contenido y estatus actual. Y finalmente, una tercera parte destinada a analizar qué es lo que se intenta corregir con la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los aspectos positivos que encarna. Así pues, entrando en materia, primero, considero importante exponerles brevemente aspectos de la labor legislativa que desarrollamos desde el Congreso de la Unión, para que pueda quedar mucho más claro la exposición del tema de la reforma energética. Bajo ese contexto, les comento que el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso de la Unión que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, de la cual yo formo parte. Ambas cámaras tienen como propósito fundamental el análisis, discusión y aprobación de las normas que constituyen nuestro sistema jurídico nacional, y esto se logra a través del proceso legislativo. El proceso legislativo es el conjunto de actos y procedimientos
que realizan para la formación de leyes o reformas a las mismas. Los actores facultados para intervenir en el proceso legislativo son el presidente de la República, las legislaturas de los estados, las diputadas y diputados federales y senadores, la ciudadanía a través del mecanismo de iniciativa popular. Bajo tal preámbulo, ahora repasaremos muy brevemente las etapas del proceso legislativo. Esto, como ya les dije, con el fin de que pueda quedar mucho más clara la exposición del tema de la reforma energética. ¿Qué es una iniciativa? Una iniciativa de ley es el documento que los actores facultados para intervenir en el proceso legislativo presentan ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. Aquí les voy a hacer una pregunta, a ver qué tan atentos están. ¿Se acuerdan quiénes son los actores facultados para intervenir en el proceso legislativo? A ver. Muy bien, muy bien. Y también muy importante, la ciudadanía, o sea, todos ustedes, a través del mecanismo de iniciativa popular. Así pues, la iniciativa se presenta por alguno de los actores del proceso legislativo antes mencionados ante la Cámara de Origen. La Cámara de Origen puede ser cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión, es decir, la de diputados o la de senadores, a la cual va dirigida una iniciativa que permite dar inicio formal al proceso legislativo. Posteriormente, toda iniciativa presentada deberá ser turnada a la o las comisiones correspondientes para su análisis y posterior dictaminación. Una comisión es un grupo integrado por legisladores de los diversos grupos parlamentarios y tiene como finalidad estudiar, analizar y discutir los asuntos legislativos que les son turnados para elaborar los dictámenes que serán discutidos en el Pleno de las cámaras del Congreso de la Unión. Una vez discutido, se aprueba o se rechaza por el Pleno la propuesta. La iniciativa aprobada previamente por la Cámara de Origen se remite a la Cámara Revisora, que es el órgano del Poder Legislativo que conoce y tiene como atribución analizar y dictaminar en sentido negativo o positivo, según su propio criterio deliberativo. Ya aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión, se turna el decreto aprobado al presidente de la República, quien podrá promulgarlo y ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que se observen y cumplan las disposiciones que contenga la ley, o bien formular observaciones al decreto aprobado por el Congreso de la Unión, llamado derecho de veto. Bajo tal preámbulo, evidentemente muy somero del proceso legislativo, a continuación les hablaré sobre la iniciativa en materia energética. De acuerdo a lo que ya les expuse previamente, les comento que en el tema de la reforma eléctrica existe una iniciativa formulada por el presidente de la República, presentada ante la Cámara de Diputados en su carácter de Cámara de Origen, para su respectivo análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Esa iniciativa tiene por objeto reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fue publicada el viernes 1 de octubre de 2021 en la Gaceta Parlamentaria número 5877, donde se encuentra disponible electrónicamente
para su revisión y consulta. La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Es decir, en la dictaminación de esta iniciativa intervienen 3 comisiones distintas. Por cierto, debo decirles que justo en esta semana, para ser exactos, el lunes 4 de abril, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados emitió opinión favorable a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y la remitió, bravo, eso es un logro. Y la remitió a las comisiones dictaminadoras para la elaboración del respectivo dictamen. ¿Qué quiere decir? Significa que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, bueno, la de Minería también va a intervenir después de esto, pero con el tema del litio, que ya estaba mencionando el doctor Pablo Vargas. Entonces, en este caso, la opinión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de la Cámara de Diputados, cumpliendo con su obligación de velar por el respeto a un medio ambiente sano, emitió una opinión favorable a la iniciativa presidencial, determinando que la transición energética que se propone llevar a cabo por el Gobierno de la República no conlleva graves impactos ambientales, lo que pone de manifiesto la falsedad de los argumentos con que se conduce la oposición de nuestra cuarta transformación. Ahora bien, una vez emitida la opinión favorable de la Comisión de Medio Ambiente, ¿qué sigue? Una vez emitida la opinión favorable por parte de la Comisión de Medio Ambiente, las otras Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados, a quienes les fue turnada la iniciativa en materia energética del Ejecutivo Federal, tendrán en sus manos la posibilidad de aprobar o no el dictamen sobre la misma. De ahí pasará al Pleno de la Cámara de Diputados para que las y los 500 diputados analicen el dictamen aprobado por las comisiones dictaminadoras, lo retroalimenten o planteen las reservas o comentarios que tengan al mismo. De aprobarse en la Cámara de Diputados, pasará al Senado de la República, del cual yo formo parte, para tener un proceso similar al desahogado en la Cámara de Diputados. Ahora bien, bajo todo ese preámbulo, ¿cuál es la razón de ser de la iniciativa de la reforma eléctrica? En lo medular, busca revertir la reforma eléctrica del año 2013, auspiciada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Traidor a la patria, ratero. Dicha reforma del 2013 tuvo un carácter regresivo, pues permitió establecer un sistema eléctrico nacional cuyos verdaderos objetivos fueron el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado. Esa reforma implicó el debilitamiento y desmantelamiento del sistema eléctrico nacional, un sistema que, si bien presentaba áreas de oportunidad, llevaba décadas funcionando de mejor manera que hasta ahora. Y por eso, hoy se intenta ajustar esta situación con la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Bravo! Es un honor estar con Obrador. Un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. La patria no se vende, se quiere y se defiende. La patria no se vende, se quiere y se defiende. La patria no se vende, se quiere
que se intenta revertir? Son varias las cuestiones negativas que presenta la reforma del 2013, y en un esfuerzo por sintetizarlas y hacerles más claras las mismas, desde mi perspectiva, las enumero en las 10 siguientes. 1. La reforma de 2013 fragmentó a la CFE en 6 empresas autónomas, lo cual, al tiempo de debilitar a la CFE, dio gran presencia a los intereses y capitales privados. Esta separación generó importantes pérdidas económicas. 2. La CFE se ve forzada a comprar energía a los generadores privados a precios elevadísimos. 3. Con el esquema fijado en 2013, la CFE pierde 215.4 millones de pesos anualmente. 4. A través de subastas a largo plazo, se obliga a la CFE a comprarle energía a los privados durante 20 años a un precio fijo que hoy día es superior al del mercado, lo que representa para la CFE un costo extraordinario. 5. Asimismo, se obliga a la CFE a comprar por 25 años energía en contratos a largo plazo a los llamados productores independientes, asegurándoles la recuperación de su inversión, y al final del contrato se quedan con la propiedad de la central eléctrica, convirtiéndose en competidores de la CFE. Si se dan cuenta el gran daño que le ocasionó Enrique Peña Nieto, bueno, todos los presidentes del modelo neoliberal de nuestro país. Aquí generan, la CFE les está pagando su inversión y después se quedan con la empresa y se convierten en competidores de la CFE. Qué abusados son, ¿verdad? Es ilegal, eso es ilegal. Fuera el PRIAN, fuera el PRIAN. 6. Así es, exactamente. 6. A dichos permisionarios, la CFE tiene que pagarles el 100% de la generación, aunque regularmente le entreguen menos energía, provocando más pérdidas para la CFE. 7. Otro tipo de despojo a la CFE es la tarifa de porteo tipo estampilla postal, que no cubre el costo real del transporte de la energía. Se cuelgan de las instalaciones de la CFE, son unas verdaderas rémoras, abusivos. 8. Se han creado monopolios privados a los cuales no tiene acceso la CFE y que no fueron resultado de la competencia económica. 9. El sistema eléctrico impuesto por la reforma de 2013 no es un sistema de libre competencia, es un mecanismo que se establece con figuras ilegales, monopolios privados y generadores supuestamente independientes que viven de la CFE, parásitos, son unos parásitos, ratas, de la que extraen recursos para crear negocios que terminan afectando a la CFE. Y 10. El predominio absoluto de los generadores privados dejarían en sus manos la determinación de las tarifas eléctricas de acuerdo a sus intereses económicos. Que se pongan a trabajar. Así es, que trabajen honestamente como lo hacemos todos nosotros. ¡Fuera esas ladillas! ¡Fuera! 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 En síntesis, en México, con la profunda desigualdad social que existe, los grupos más desfavorecidos estarían imposibilitados a seguir pagando las tarifas comerciales. Asimismo, la reforma de 2013 es un modelo de mercado insostenible que depende de transferencias crecientes del sector público al sector privado, que solamente podrían mantenerse con elevados aumentos de tarifas eléctricas. La reforma de 2013 se enfoca en hacer asequible cada vez más la participación del sector privado y, como consecuencia, la paulatina desaparición de la CFE.
Dicha reforma tuvo tintes fundamentalmente económicos y privatizadores, sin que existieran deficiencias graves atribuibles a la CFE que justificaran la reforma. Así pues, antes de la reforma de 2013, el sistema eléctrico nacional funcionaba desde el punto de vista técnico y social, y sus afectaciones económicas provenían de las políticas de desinversión y deuda pública derivadas del régimen neoliberal. Por todas esas razones, para revertir y acabar con esa pésima situación, es que se plantea la iniciativa presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la cual ¡viva López Obrador! ¡Viva López Obrador! Que se quede en la presidencia de la República nuestro presidente López Obrador. Que se quede. Que sí, que sí, que siga Andrés Manuel. Que sí, que sí, que siga Andrés Manuel. No estás solo. Solo. No estás solo. No estás solo. En la cual el Estado recupere la conducción del sistema eléctrico mexicano a través de la CFE como responsable de su participación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Las medidas fundamentales que plantea la reforma son: 1. La CFE preservará la seguridad energética, la autosuficiencia energética y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población. Es decir, el Estado, a través de la CFE, llevará a cabo el abastecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva. 2. La reforma propuesta establece la electricidad como área estratégica y de seguridad nacional a cargo del Estado, en los términos, bravo, claro que sí, bravo, en los términos que históricamente fundaron el desarrollo eléctrico nacional, incorporando la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica como procesos indivisibles. 3. Se reincorporan los organismos en que fue dividida la CFE, a fin de que le permita operar integralmente y pueda brindar un servicio confiable a todos los usuarios. 4. Se propone una colaboración en generación eléctrica entre la CFE y el sector privado, de manera honesta y de buena fe al servicio de la nación. 5. Las actuales inversiones en generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar en la generación hasta del 46% del consumo. Sería lo ideal que nada, o sea, nada, que todo fuera del Estado, pero bueno, nos dejaron bien embarcados las administraciones anteriores y pues bueno, ahora pues tenemos que respetar algunos contratos porque nos saldría más caro como nación hacerlos inválidos. Total que tendrán hasta un 46% los privados del consumo eléctrico nacional, sujetas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional a través de la CFE. 6. Este 46% se incorpora mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE basado en auténticos procedimientos de competencia. 7. Se cancelarán todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privadas y las solicitudes pendientes de resolución. Y 8. Bravo. Y 8. Se desconocerán los permisos otorgados ilegalmente. Bravo. Esto sí que será muy positivo. En suma, la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca garantizar la seguridad energética,
para fortalecer un sistema eléctrico comprometido con el pueblo de México, que asegure el abastecimiento a los más bajos precios. Finalmente, ¿cuál es el impacto de la reforma al medio ambiente? Sobre las voces que se oponen a la reforma, entre ellas la Embajada de Estados Unidos en México, de que la reforma eléctrica no promueve el uso de energías limpias. Esto no debe tener influencia en la decisión soberana de México acerca de lo que es mejor y más benéfico para nuestro futuro. Como legisladores, tenemos plena autonomía e independencia para decidir sin coacciones de un gobierno extranjero, y lo haremos pensando en lo que resulte mejor para el pueblo de México. ¡Bravo! ¡Bravo! Asimismo, mucho se ha hablado de que la reforma eléctrica promueve el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes. Sin embargo, de la propia iniciativa es posible advertir el compromiso del gobierno federal en contribuir a la mitigación del cambio climático a través del impulso de dos grandes proyectos de energía limpia: renovación de maquinaria y equipo de 10 centrales hidroeléctricas, así como la construcción del parque fotovoltaico de gran magnitud en el norte del estado de Sonora. También se desprende que en esta transición energética se utilizarán de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, reduciendo paulatinamente las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, y contará con las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias. Como ambientalista que soy, es un tema que me importa mucho y del cual estaré pendiente de los comentarios que sobre ello hagan los técnicos y expertos en la materia, pues debemos aspirar a reducir y mitigar la contaminación en nuestro amado estado. Por ejemplo, el proveniente de la termoeléctrica y la refinería de Tula. Solo tenemos un planeta y es nuestra obligación cuidarlo y heredarles un mejor hogar a las generaciones venideras. No me resta más que agradecer su asistencia, refrendándoles que desde el Senado de la República trabajaré por conseguir la mejor de las reformas en materia eléctrica, que redunden en beneficio del pueblo de México, que permita fortalecer el servicio eléctrico nacional y les haga a ustedes y a sus familias gozar de tarifas de luz más justas, eficientes y económicas. Por su atención y tiempo, muchas gracias, paisanos y paisanas. De verdad, un privilegio verles y compartir con ustedes este día. Desde la ciudad del Progreso, tierra fértil, hogar de nuestros ancestros olmecas, chichimecas, toltecas y aztecas. Es un honor para mí compartir las bondades que la reforma eléctrica proveerá a todos nosotros. Gracias a este hermoso pueblo engalanado por la floresta y bellos jardines. ¡Viva Tulancingo! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias. Bueno, concluyendo con ponente de la senadora María Merced González, se han integrado también con nosotros la diputada Lisette Marcelino Tobar, bienvenida. También con nosotros se ha incorporado también el diputado Toniel García Montiel, bienvenido.
Y también damos la bienvenida que hoy nos acompaña la regidora Maribel Lira Alba del municipio de Santiago Tulantepec. También recibimos aquí al ingeniero Cirino Paredes, luchador histórico de la izquierda aquí en Hidalgo. También agradecemos a los medios que nos acompañan el día de hoy, la corresponsal del medio de información estatal Vía Libre, Catalina Martínez, y Ángel Pacheco de UNEQ. Y también está transmitiendo en vivo nuestra radio, nuestro Radio Smith. Bienvenidos también. También les damos la bienvenida a nuestros compañeros representantes que vienen de la Ciudad de México, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenidos a aquí a Tulancingo. También bienvenidos y las instituciones de aquí de este evento, también nuestros compañeros jubilados de aquí de la sección Tulancingo, bienvenidos, y mis compañeros jubilados de la división Pachuca que también se encuentran aquí con nosotros. Yo les voy a dejar el uso de la palabra a mi compañero Justo para que presente al siguiente ponente para poder concretar nuestro evento. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestro secretario general, que cuenta con una experiencia en el sector eléctrico de 37 años. Fue electo el 12 de septiembre del 2019 como secretario general de la Confederación Nacional de la Nueva Central de Trabajadores, que agrupa trabajadores, sindicatos y colectivos de cooperativas. Cuenta con un diplomado sobre centrales hidroeléctricas impartido en la UNAM por la empresa Furnas de Brasil. Forma parte de la Asociación Internacional Derecho a la Energía, que tiene su sede en París, Francia. Ha participado en distintos foros y congresos nacionales e internacionales sobre el sector eléctrico. Fue conductor del programa, es actualmente conductor del programa de radio Frecuencia Laboral, que se transmite los sábados en punto de las 7 a.m. en la sintonía de Radio 760 AM, y a su vez colaborador de dos importantes revistas nacionales, Contralínea, del director Miguel Vadillo, y la revista Siempre, de la licenciada Beatriz Páguez, en donde se ha publicado importantes artículos, ensayos sobre el sector eléctrico. Es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas desde el año 2005, cargo que actualmente ocupa. Para ello, vamos a darle el uso de la palabra al único secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, con toma de nota para todos aquellos que se dice que aquí no hay sindicato. Hay un sindicato y un secretario general, Martín Esparza Flores. Bienvenido, secretario. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero quiero hacer un amplio reconocimiento
a todas las compañeras y compañeros que integran la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, ANUE, y de manera específica toda la labor que se viene haciendo aquí en el Valle de Tulancingo, que desde hace más de 11 años se pudo organizar aquí un movimiento de ciudadanos unidos por defensa de la soberanía energética, del servicio público de energía eléctrica, pero también de los servicios como el agua, la defensa del medio ambiente, y la verdad un reconocimiento al licenciado Enrique Pacheco, que ha sido pieza fundamental con la ANUE, con nuestros compañeros del Comité Central, jubilados del Comité Central también, y la verdad que aquí de manera permanente se han estado organizando muy bien para defender el servicio de energía eléctrica. Y había que aguantar, compañeros, el abuso de los gobiernos neoliberales. Hace más de 12 años, recordemos, con lujo de violencia por la madrugada, encapuchados, en un partido de fútbol México contra El Salvador para el pase al Mundial de Sudáfrica, en Los Pinos, el usurpador de Felipe Calderón Hinojosa, con todo su aparato de Estado, las distintas secretarías de Estado. Hoy sabemos que también estuvo la Secretaría de la Defensa Nacional, también la Secretaría de la Marina, la Policía Federal de Genaro García Luna. Ocuparon más de 35,000 efectivos para que una vez que metió el gol Cuauhtémoc Blanco, empezaran las órdenes de manera sigilosa, encapuchados, con armas largas, ocupar más de 450 centros de trabajo, desde las centrales como la que está aquí arriba, Necaxa, Tepechi-Patla, Tezcapa, las subestaciones como las que están aquí en Tulancingo, los centros de distribución, y con lujo de violencia sacaron a nuestros compañeros que estaban en guardia, y enseguida en cadena nacional a través de Milenio, Televisa, TV Azteca, anunciaba el usurpador un decreto para extinguir a Luz y Fuerza del Centro y despedir a 44,000 trabajadores. No hay antecedentes en el país ni en el mundo que un gobierno eche a la calle a 44,000 trabajadores, pero además rebase las facultades del Congreso de la Unión. Escuchando con mucha atención a nuestra senadora María Merced en la exposición de quiénes son los únicos facultados para revisar una iniciativa de ley, ya sea ciudadana, ya sea una iniciativa presentada por el presidente de la República, por los mismos diputados y senadores. La Cámara Baja, como es la Cámara de Diputados, y la Cámara Alta, la de senadores, son los únicos facultados para legislar en materia de energía eléctrica. ¿Saben qué se le pasó a Calderón? Mandar una iniciativa al Congreso para que el Congreso le autorizara la extinción de Luz y Fuerza del Centro. No la mandó, rebasó las facultades del Congreso. Pero se quedaron callados los diputados del PRI, los diputados del PAN y hasta del PRD y del Verde Ecologista de aquella época. Se pusieron de acuerdo, porque ahora lo dice su libélulo en Sinvergüenza de Calderón, Decisiones Difíciles se llama su libro, en el capítulo 8 dice: para poder tomar por asalto armado y militar, primero me puse de acuerdo con los gobernadores de los estados. Se me puse de acuerdo con Miguel Ángel Osorio Chong del estado de Hidalgo. Y estuvo de acuerdo, dice. Y se me puse de acuerdo con Enrique Peña Nieto, del Estado de México, con Mario Marín de Puebla, con los del PAN que estaban en Morelos, con el del PRD que estaba en Michoacán, y hasta con el jefe de gobierno en ese momento. Dice, todos me dieron su aval.
Dice, me dieron su aval. Y entonces preparamos con el CISEN, el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, para dar un golpe de Estado a un sindicato democrático independiente, que lo acaba de decir el pasado día miércoles la doctora Claudia Sheinbaum, cuando se estaba queriendo privatizar la industria eléctrica. Los únicos que se opusieron fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, por eso los persiguieron y por eso fueron a desmantelar al organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Por eso les digo, había que aguantar para poder demostrar el abuso autoritario y fascista y la violación constitucional que hoy estoy seguro que el pueblo y los legisladores le vamos a regresar al país, el sector energético nacional, camaradas. Y eso obedece este tipo de foros. Hemos coincidido con varios de los que estamos aquí y le vamos a seguir, porque esto es el principio, Y acaban de decir un compañero, queremos el 100% de la industria eléctrica nacional, camaradas. Petróleo y gas, como lo hizo el general Cárdenas en el 38. Nacionalización de la industria eléctrica, como lo hizo el licenciado Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960. Son áreas estratégicas y de seguridad nacional, y lo hemos escuchado del doctor Pablo Vargas, que siempre ha estado dando unas cátedras en todos los rincones donde nos hemos parado para poder orientar y concientizar al pueblo de México. Reconocimiento, doctor, con la presencia nuestra senadora María Merced, que nos vamos a poner de acuerdo porque estoy seguro que tienen que avalarle la Cámara de Diputados y pasar al Senado. Ahí vamos a estar en el Senado de la República, camaradas. Diputado Toniel García, que hemos coincidido ya en varios foros y también vamos a estar muy presentes ahí en la Cámara de Diputados, que ya estuvimos el día 21 de febrero en el Parlamento abierto. A un lado de mí estaba un diputado del PAN. ¿Saben qué dijo? Nada. No tienen forma de justificar la violación constitucional ilegal y el saqueo de nuestros recursos naturales. Se ha mencionado claro. Empezó el problema cuando impusieron a Salinas de Gortari en el 88, recuerden. La elección constitucional ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y después impusieron a Salinas. En esa época no se cayó el sistema eléctrico, fue el sistema electoral. En ese fraude lo imponen en el 88 y en las elecciones intermedias gana mayoría en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, pues en el 92 modifica la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, contraviniendo a la Constitución. Aquí hay varios abogados. La Constitución en su párrafo sexto, artículo 27, decía: corresponde exclusivamente a la nación generar, transmitir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público. Y decía enseguida: en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares. La nación aprovechará sus recursos naturales para dicho fin. ¡Fuera empresa extranjera! Y estaba amarrado con el artículo 28 en su párrafo cuarto, donde decía que petróleo, gas y electricidad no eran monopolios. Eso estaba en la Constitución, producto de un proyecto de nación que se impulsó después de la Revolución Mexicana. Pero llegaron estos tecnócratas a imponerse, a cooptar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y avalarle esa contradicción de reforma del 92. Y ahí pusieron esas figuras: productor independiente de energía, cogeneración, autoabastecimiento, energía para importar, para exportar. Dice, esto no es servicio público. O sea, qué abusados los hicieron. Y la Corte se los validó. Y a partir de ahí, la CFE
empezó a firmarles contratos a productores independientes de energía a 25 años. Y creo que vale la pena que se hagan públicos esos contratos leoninos y quién fue quien los firmó, porque se les tiene que fincar responsabilidades, porque hay un quebranto nacional en nuestra nación. Ahí empezó todo el proceso de desmantelamiento del sector, de imponer esas figuras. En el 93 crearon a la Comisión Reguladora de Energía, que se puso a dar permisos a diestra y siniestra. Más de 800 permisos. ¿Y a quiénes fueron los que más privilegiaron? A Iberdrola, española, pero hoy con capital global, Enel, otra italiana, Unión Fenosa, Electricité de Francia, TransCanada, y todas estas empresas que hoy vemos, prácticamente hoy tienen el mercado más importante de la energía eléctrica, que son los grandes consumidores, colgándose de la red de transmisión sin pagar un centavo. Y todo eso nosotros lo veníamos explicando, que esa reforma era tendiente a avanzar en un proceso de privatización de la industria eléctrica, cuando el golpe a luz y fuerza del centro, que por cierto no lo pusieron en la iniciativa y vale la pena recordarlo porque no hay antecedentes en el país de ese tema, de la reforma del 2008 que legalizó el usurpador de Calderón en ese otro fraude electoral. Vean cuáles han sido las consecuencias de los fraudes. Salinas privatizó más de 1,200 empresas del Estado. ¿Y a quién se fueron las empresas? A los privados, a los grandes amigos. Todos ellos se quedaron con las minas, puertos, aeropuertos, carreteras, todo. Y en ese sentido hoy nos toca, en esta refundación del país, recuperar las áreas estratégicas y de seguridad nacional, porque el modelo económico que vendieron o impusieron los tecnócratas, lo único que ha dejado en nuestro país es una pobreza extrema de más del 50% de los mexicanos. Y nos corresponde a nosotros. Por eso digo un amplio reconocimiento a las señoras, señores, que con su pelo blanco como el nuestro han venido luchando por recuperar el servicio eléctrico, el borrón y cuenta nueva, la tarifa social y el derecho humano a la energía eléctrica, camaradas. Nos vemos en las marchas, en los plantones, y ahí estamos luchando. Y eso es para las futuras generaciones, que no queremos que carguen esas deudas impagables que han impuesto las multinacionales. Hoy nos ocupa la reforma energética, porque vean las mentiras de los neoliberales. Que dijo Calderón, con la extinción va a bajar el precio de la energía eléctrica, va a mejorar el suministro de energía eléctrica, va a haber economía y empleos. ¿Se cumplieron las promesas de Calderón? Ninguna. ¿A dónde fue a parar todos los miles de toneladas de red de distribución de mediana y baja tensión de cobre y que después lo reemplazaron por aluminio? A las grandes fundidoras para volver a ser conductor, pero para exportarlo, y acá pusieron aluminio para que no tuviera la empresa pública toda la facultad de dar servicio de voz, datos e imagen a la casa de habitación. Y hoy ven el mugrero de cables que están montados en todos los postes de distribución. Eso se llama corrupción. No puedes dejar subir más de 3 cableros a la red de distribución de mediana tensión, y hoy si le cuentas hay 20 o hasta 25. Eso es corrupción. ¿En qué coincidimos con la reforma? Debe de haber una nueva Comisión Federal de Electricidad. Una nueva Comisión Federal de Electricidad. No la que está ahorita, que son SAs de capital variable y las disfrazaron como empresas productivas del Estado. Son SAs de CBS que hoy andan persiguiendo a los usuarios para cortarles la luz. Y hasta la Guardia Nacional anda con los contratistas. Eso no puede permitirse, y lo hemos dicho.
cabemos los dos sindicatos dentro de la Comisión Federal de Electricidad. El SUTER en su zona que tenían históricamente y el SME en la zona que siempre construimos y electrificamos, que fue la zona más importante del país. Rescatamos solamente las hidroeléctricas, aquí cerquita la de Necaxa, y está lista para que en la reforma podamos generar energía barata que llegue a la casa habitación de todos los usuarios de esta región, camaradas. Lo hemos platicado ya con el gobierno de la República, en gobernación y limpia y renovable, y se puede repotenciar, y cabe ahí muchísimas todavía megawatt que podamos generar. Le hemos presentado la propuesta a gobernación, escúchese bien, a gobernación, por mandato de nuestra Asamblea General, estamos dispuestos a incorporar todas las centrales hidroeléctricas recuperadas a la Comisión Federal de Electricidad, pero también la reinserción laboral de todos los trabajadores que fuimos despedidos por el usurpador de Felipe Calderón Hinojosa, camaradas. Y estamos en favor de resolver de una vez por todas el tema de la nube. Y es tan simple. Pues ¿a quién le pagas? Si el organismo público descentralizado que firmó el contrato con el usuario en la zona metropolitana es Luz y Fuerza del Centro. No se ha terminado la liquidación, conserva su personalidad jurídica para el proceso, y ese es uno de los problemas. Y después recibió CFE en comodato todos los bienes de Luz y Fuerza, y dijeron los de la CFE, ya la hicimos, cabrón, ya la hicimos. Y después viene la reforma de Peña Nieto. El dirigente del sindicato de la CFE, el SUTER, aplaudió la reforma de Peña Nieto. ¿Cuándo vimos a los trabajadores del SUTER en las calles, compañeros? Nunca. Dijeron, pues ya nos dieron la zona de Luz y Fuerza, ya nos quedamos con todo ese trabajo, al fin que ya afianzamos, y acabamos de escuchar los datos de la senadora María Merced, de cómo está la situación financiera de la empresa de clase mundial que nos hicieron creer que iba a ocupar nuestra zona. Simplemente el año pasado perdió 90,000 millones de pesos. Le tuvieron que transferir a la hacienda pública 70,000 millones más. Porque ¿a dónde va a parar el dinero? A los privados. Y hoy, si no rescatamos a esa CFE, en 3 años quiebra técnicamente. Le dejaron una deuda en Pidiregas de más de 2.5 billones de pesos y un pasivo laboral de 1.2 billones de pesos. Hay que rescatarla, claro, estamos de acuerdo, pero que se resuelva de fondo el tema de los usuarios de la nube y el tema de la reinserción laboral de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Este conflicto no lo generó esta administración. Y un dato más. Hoy que está que si quieren los diputados votar o no del PRI, del PAN, y se dan sus golpes de pecho de muy nacionalistas, ahora hasta nos robaron la iniciativa del derecho humano a la energía eléctrica. La presentó el gobernador de aquí de Hidalgo. Dice, aquí está para que modifiquen el artículo 4 de la Constitución y le pongan el derecho humano a la energía eléctrica. Es el sentir de los gobernadores del PRI y del PAN. Y cuando fueron gobierno, ¿qué hicieron con nuestra iniciativa? La metieron al cajón. Nunca ni siquiera la pasaron a la Comisión de Puntos Constitucionales, ni le dieron lectura al Pleno. Ahora, ¿con qué cara vienen? Sí, estamos del lado del pueblo. No. Por eso es importante resaltar. Y vean, esta semana decía el doctor Pablo, la Corte el día jueves resolvió que la reforma que hicieron con la Cuarta Transformación de darle la viabilidad, la seguridad al sistema eléctrico nacional ya fue determinado por la Corte que es constitucional. Es constitucional. ¿Y qué va a ser el procedimiento? Todos esos
permisos de autoabasto que están en el mercado en negro de energía se tendrán que cancelar, camaradas. Y todos esos que les llamaron permisos legados, hasta el hombrecito, ¿no? Permiso legado. ¿Y qué se entiende por permiso legado? Es que yo tenía un permiso antes de la reforma, por tanto, pues no pago la red de transmisión y tampoco pago la red de distribución. Y entonces, ¿quién la mantiene? Pues que la mantenga el Estado, yo hago negocio. Abusados. Van para afuera. Esos permisos también. Y lo hemos dicho, lo hacemos público. Hay que ir por el 100%, pero bueno, ahorita es el 56%. Vamos por el 100%. Y si hace falta dinero para poderles pagar, vean, ya lo vivimos en México, en la expropiación petrolera que hizo el general Cárdenas. Convocar al pueblo de México para, ¿cuánto debe? 100 pesos, ahí está, y para afuera, cabrón. ¿Qué se hizo con Adolfo López Mateos? A ver, ¿cuántas empresas hay? ¿Cuánto han invertido? Ahí está su lana y para afuera. Hoy, ¿qué podemos hacer? ¿Saben cuánto dinero tenemos ahorrado de nuestras afores? Más de 6.5 billones de pesos. Estamos dispuestos a que tomen dinero de las afores para rescatar el sistema eléctrico nacional y petrolero, camaradas. Con esa conciencia de clase. Ya luego el embajador de Estados Unidos dice, se van a venir las demandas. Pues que se vengan. Tenemos para pagar esto y más, compañeros. Somos de las naciones en quinto lugar a nivel mundial, de las naciones más ricas, pero han sido administrados como los más bandidos en los últimos 40 años en esta nación. Hay que recuperarlo. Y decía, y con esto termino, hay que organizarnos muy bien y visibilizarnos los días que vienen. El lunes empieza el debate en las comisiones de puntos constitucionales y en la Comisión de Energía, para que en el transcurso de la semana se vaya al pleno de la Cámara de Diputados, y ahí vamos a poder observar y darle seguimiento qué diputados están en contra de la nación, porque todos estos que hicieron las reformas traicionaron la Constitución, traicionaron al pueblo de México. Recibieron dinero. No, ahí está prófugo el Ricardo Canallín, que era el que llevaba el portafolio de dólares para comprar conciencias de diputados y senadores, y eso lo dejó pasar la Corte. Nosotros nos amparamos contra esa reforma que hizo Peña Nieto en el 2013, y la Corte nos dio para atrás al amparo diciendo, es que no tienen personalidad jurídica ni interés jurídico para poder demandar. Pues que no somos mexicanos, que no están violando un derecho constitucional, que es el sector energético. Claro, y hay todavía varios ministros que están ahí. Ese ministro Luis María Aguilar Morales, fíjense, ese ministro lo propuso Felipe Calderón y lo ratificó el Senado. Alberto Pérez Dayán es otro de esos ministros que todos de esos se confabularon con Felipe Calderón para decidir que era constitucional la extinción de Luz y Fuerza del Centro y negarnos el patrón sustituto que ya habíamos ganado. Hoy esa facultad también la tiene el señor presidente. Si el Congreso no vota a favor de la reforma, él tiene facultades de decretar la creación de un nuevo organismo público descentralizado, camaradas. Y ahí están los antecedentes jurídicos. Tiene esas facultades. Y además tiene el respaldo popular, que eso es importante. Mañana hay que ir a la casilla, compañeros. Hay que ir a votar. Hay que ir a sacar nuestra credencial, porque ese respaldo que hagamos será para continuar recuperando las áreas estratégicas y de seguridad nacional. Y tenemos también una convocatoria para nuevo gobernador en Hidalgo. Dejamos que se enquisten los priistas. Ahora con la alianza con el PAN. Es como si juntaras el agua con el aceite. Lean los documentos básicos y su declaración de principios. En nada coinciden. Pero es el poder por el poder. Pero nos toca a los ciudadanos conscientes salir a votar, que estoy seguro
que el senador hoy candidato Julio Menchaca va a llegar a la gobernatura del estado de Hidalgo para poner orden y recuperar nuestro estado para bien de todos los mexicanos. ¡Que viva el Valle de Tulancingo, camarada! ¡Que viva el Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias. Gracias, diputada Lisset, también, porque estuvimos en el Congreso de Hidalgo, nos abrió las puertas del Congreso. Vamos a seguirle trabajando duro. Martín General, Martín General, Martín General, Martín General. Gracias. Bien, para continuar, vamos a pedirle a la diputada local reelecta de Morena por el Distrito 7 para que pase a darnos un saludo, la diputada Lisset Marcelino Tobar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer lugar, pues agradecerles la invitación para estar el día de hoy aquí en Tulancingo, su servidora Lisset Marcelino Tobar. Y agradezco hoy a los compañeros que están aquí conmigo, también ya hemos sido parte de otros foros. Que sepan que el compromiso de su servidora es muy grande, porque es muy bien dicho, la patria se ama y se defiende, la patria no se vende. Y hoy tenemos esta gran responsabilidad y tareas muy importantes como mexicanos. La primera es el día de mañana y es importante que todos salgamos a participar. La segunda es para los siguientes días que se va a estar discutiendo en el Congreso de la Unión esta reforma, que como bien lo dijo el compañero Martín, pues también nuestro presidente tiene esa facultad. Pero también tenemos que hacer responsables a los diputados que están representándonos en el Congreso de la Unión, de que luchen y velen por el bienestar de las y los mexicanos. Hoy tenemos esa gran oportunidad de recuperar nuestras riquezas naturales, de recuperar lo que nos fue robado y arrebatado en los sexenios anteriores. Pero es importante que estemos organizados, que estemos unidos todos los mexicanos, para que de ser necesario salgamos y tomemos las calles. Yo creo que así lo vamos a hacer. Es por eso que este mensaje lo hemos estado llevando hasta los rincones más alejados del estado de Hidalgo, porque hoy la gente tiene que estar informada, tiene que estar consciente de lo que estamos viviendo y de lo que está pasando a nivel nacional. El proceso es muy claro y ahorita se está en el Congreso de la Unión y se va a discutir ahí. Y sé que contamos con grandes compañeros valientes que van a defender esta reforma a capa y espada. Y después pasará al Senado también con la compañera María Merced. Y después llegará aquí al Congreso local. Y yo lo he dicho fuerte y claro. Y hemos estado visitando municipios y distritos donde no tenemos diputados de la coalición y donde no hay diputados de Morena. Y les he dicho, si yo sé que los diputados están pensando votar de una manera diferente, que no sea del lado del pueblo, yo misma, Lisset Marcelino, voy a ir al pueblo y les voy a decir, acompáñenme a buscar al diputado y hagamos que vote por el bien de nosotros. Y bueno, pues no me queda más que decirles que vamos a luchar para transformar a nuestro estado. Lo hicimos en el 2018 a nivel nacional. Los mexicanos unidos y conscientes hicimos una gran revolución de conciencias y llegó esta cuarta transformación. Hoy está en nuestras manos hacer esa transformación profunda en el estado de Hidalgo. Les invito a que nos unamos desde nuestras diferentes trincheras y luchemos por ese sueño, luchemos por la ruta de la transformación y luchemos por ese Hidalgo que tanto nos merecemos, pero solamente unidos y organizados lo lograremos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Para continuar, vamos a pedirle al diputado por la 65 legislatura por el partido también de Morena para que también pase a darnos un saludo al diputado Otoniel García Montiel. Muy buenas tardes, amigas, amigos de Tulancingo. Pues igual agradezco la invitación de los compañeros de aquí de Tulancingo, pues a los compañeros ponentes también que hemos coincidido ya en otras asambleas y foros informativos. Pues no queda más que, ya creo que las cartas están dadas, ¿no?
ya se negoció, ya se estuvo platicando precisamente de parte en el Congreso, de parte del grupo parlamentario de Morena, del PT y Verde. Incluso firmamos un acuerdo el pasado jueves en donde dimos nuestro posicionamiento respecto a las 12 propuestas que dieron la coalición Va por México, y en donde se incluyó, como ya lo comentó el secretario general Martínez Esparza, también la propuesta que daba Omar Fayad, que colgándose también la medallita, ¿no? Queriendo quedar bien, como siempre, con el presidente, mientras acá en Hidalgo pues nos da con el pie, ¿no? Siempre nos ha tratado así, pero allá siempre trata de quedar bien. Pero se les tomaron en cuenta sus diferentes propuestas y creo que ya están las condiciones dadas y no queda más que pues nosotros estar pues, a las vivas estos días. Vamos a empezar desde el día lunes, martes, miércoles y quizás se prolongue más días la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, y pues no queda más que pues estar muy al pendiente, vamos a defender desde luego. Y también incluso el presidente ya lo dijo, ¿no? En una mañanera, si en caso, por favor, sí que al final, si no se llegara a aprobar, si por algún motivo se venden a las transnacionales, los de la oposición, pues también va a meter, y nosotros tenemos que exigirles pues que aprueben dicha reforma, pero también si no se llegara a aprobar por la oposición, si no se llegan a juntar las 2/3 partes, el presidente también vamos a aprobar la propuesta del presidente de que el litio sea de la nación a través de la ley minera. También es muy importante porque es un mineral que debemos de considerar muy estratégico en estos tiempos, como lo fue el petróleo en su momento. Creo que el litio es de cara al futuro y pues no podemos vernos como una nación próspera sin este recurso mineral, que creo que va a servir también de palanca de desarrollo en los próximos años y pues nos va a tener a la altura en los avances tecnológicos, y creo que es muy importante continuar avanzando, ¿no? En la cuarta transformación, que estoy seguro que se va a aprobar esta reforma en la Cámara de Diputados, pero no podemos confiarnos, vamos a estar muy pendientes de todo lo que tengan las reservas y demás propuestas de los grupos de la oposición, pero creo que ya está muy avanzado esta propuesta y estamos seguros de que se va a lograr una reforma eléctrica para defender la industria eléctrica. Pues no queda más que agradecer nuevamente, muy breve también, para que no, por ya cuestiones de tiempo, y pues no queda más que agradecerles a todos y los invitamos a que nos acompañen en la Cámara de Diputados desde el día lunes, martes. Ojalá que nos puedan acompañar y pues que viva México, que viva el estado de Hidalgo, viva México, viva la industria eléctrica nacional, viva México, viva México, viva México. Gracias, diputado. Síguenos a través de www.radiosme.org.